Buenos días. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Apocalipsis, capítulo 2 todavía, versículos 18 en adelante. Vamos a ver la cuarta carta que Juan debía enviar de parte del Señor a las iglesias, en este caso, la que se reunía en la ciudad de Tiatira. Carta fuerte, dura, directa. Vamos a leerla en forma pausada, tranquila, y después la meditamos juntos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy pensaba, si hubiese sido parte de la iglesia en Tiatira, aquel domingo quizás por la mañana, cuando esta carta era leída en público, ¿qué hubiese sentido? ¿Cómo hubiese sido mi reacción? ¿Cómo hubiese sido también la tuya? ¿Saben que el pecado tiene un poder tremendo para cegar la vista a la realidad de nuestros corazones? El pecado tiene un poder para endurecer nuestro corazón. Quizás ellos esperaban una carta de felicitación, no lo sabemos, de parte del Señor. Pero el que todo lo ve, el que todo lo conoce, notó cosas muy peligrosas. Esta era una iglesia tolerante, una iglesia que toleraba lo que Dios no toleraba o no tolera. Según Efesios capítulo 5, 25 al 27,
Jesús dio su vida por la iglesia para santificarla. Según Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 26, el Espíritu Santo pelea en nuestros corazones por nuestra pureza, nuestra santificación. Y según 1 Pedro 1:16, el gran llamado del Padre a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento, Israel, como en el Nuevo Testamento, la iglesia es: sed santos porque yo soy santo. Esto significa que las tres personas de la Trinidad están involucradas, activas, en el proceso de salvar y santificar a su pueblo. Pero a pesar de esto, la iglesia, a lo largo de su historia, ha tolerado en su seno un liderazgo impío, inmoralidad y falsa doctrina. Y este es el caso de Tiatira. Con unos 36 o quizás 40 a lo máximo años de vida, la iglesia tenía características, por un lado, muy buenas, como leímos, tales como el amor, la fe, el servicio, la paciencia, pero por el otro estaban tolerando justamente un liderazgo que no era conforme al corazón de Dios, que fomentaba el pecado en la iglesia, después vamos a ver cómo, y también la falsa doctrina que traía. Este movimiento corrupto, por así decirlo, que había dentro de la iglesia en Tiatira, estaba conducido por una profetisa o autoproclamada profetisa que rebajaba la importancia de la santidad. Tremendo. El problema y el reclamo del Señor para con toda la iglesia, más allá de esta profetisa, es que nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Digamos que la iglesia estaba tolerando la levadura de la inmoralidad, del liderazgo de esta mujer y de la falsa doctrina que traía, y claro, la masa de toda la congregación comenzaba a verse afectada. Pero el Señor, como ama tanto a su iglesia y está en el proceso de santificarla, le envía esta carta y la llama al arrepentimiento, a confrontar el pecado y a volver de todo corazón a la comunión con Él. Así que oremos y que el Señor nos ayude para entender esta carta. Padre, gracias por tu palabra otra vez. Tu palabra a veces nos alienta en la aflicción y a veces también, como creo que es este caso, nos confronta en nuestro pecado. Y lo lindo de esto es que cuando nos quebrantas, nos confrontas, es para consolarnos después con tu gracia, con el Evangelio, con Cristo, quien ha muerto en nuestro lugar. Te pedimos que uses tu palabra, que se cumpla el propósito por el cual la envías hoy en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, amén. Vamos a ver el autor de la carta, cómo se presenta a sí mismo. En primer lugar, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya hemos visto que la palabra ángel, que significa mensajero, identifica al liderazgo humano, a los mensajeros de cada iglesia, y no tanto a seres angelicales. ¿Por qué? Bueno, en este caso se hace evidente porque en versos 20 al 23 se ordena a este ángel a quien es dirigida la carta a arrepentirse. Y nosotros sabemos que los ángeles no tienen nada ya de qué arrepentirse. Esta carta está dirigida en primer lugar a la iglesia en Tiatira. Así que muéstrame una iglesia que convive con la inmoralidad y el error doctrinal y te mostraré detrás que hay un liderazgo tolerante, cobarde, casado con otros dioses que no es el Señor. El título Hijo de Dios allí, de esta forma se presenta el Señor, destaca por un lado la deidad de Cristo, Él es Dios,
Y por el otro lado, la autoridad que tiene, claramente. Los judíos comprendieron con claridad el significado de este término, Hijo de Dios. Ustedes saben que Jesús constantemente llamaba a Dios mi Padre, mi Padre. Y en Juan 5:18 se registra la reacción de los religiosos al escucharlo. Se los leo, dice así: los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ven? Ellos entendieron claramente lo que Jesús quería decir con ese título, Hijo de Dios. Porque Él es Dios soberano y es Dios humanado. ¿Bien? Él tiene toda la autoridad sobre este universo en general y sobre su iglesia en particular. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y con este título que enfatiza su autoridad, vamos a decirlo así, Él se presenta a una iglesia donde la autoridad la pretendía tener esta mujer, Jezabel. Y por supuesto, sus seguidores. ¿Bien? Él está diciendo a la congregación en Tiatira, cuidado, ¿a quién le están dando la autoridad final? Cristo es la cabeza de la iglesia y un cuerpo con dos cabezas es una deformidad, así también una iglesia en la cual los hombres quieren usurpar el lugar de cabeza, termina siendo una contradicción total al propósito de Dios. También se presenta este Hijo de Dios con toda la autoridad de los cielos, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, dice allí. Esto está sacado del capítulo 1, verso 14, de la visión que Juan describió allí del Hijo de Dios. Este símil, esta comparación muestra la omnisciencia del Hijo de Dios. Habla de aquel ojo de fuego que todo lo ve, que todo lo purifica, que todo lo discierne, porque así es el Señor. Noten en el versículo 23, allí vemos que sus ojos de fuego le capacitan para ser el que escudriña la mente y el corazón, ¿ven? De todos los hombres. Sus ojos, hermanos, insisto, esto está muy claro en estas cartas, penetran la carne de las apariencias de las personas que están en la iglesia y pasa directo hasta el corazón y puede con ellos discernir completamente lo que hay guardado allí. Nosotros somos fáciles de engañar, los seres humanos, pero en el caso del Señor es un juego perdido intentar hacerlo. Sus ojos que recorren toda la tierra en general y las iglesias en particular, para dar a cada uno según sea sus obras. Este Hijo de Dios que tiene la capacidad de discernir todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en mi corazón, también se presenta como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido o pulido quizás, o brillante, refulgente es la idea. Esto también, esta comparación está tomada en capítulo 1, verso 15, de la visión del Hijo de Dios que Juan describió. Los reyes en tiempos antiguos, ustedes saben, se sentaban sobre tronos muy elevados. Por lo tanto, los que eran conquistados por ellos y juzgados por ellos siempre estarían, digamos, postrados a sus pies. Los pies de los reyes, culturalmente hablando, con el tiempo, pasó a significar la autoridad que ellos tenían, un símbolo de conquista, un símbolo de poder sobre otros. Como dice don Samuel Pérez Millo en su comentario de Apocalipsis, dice, son pies dispuestos para entrar en juicio y pisotear a sus adversarios en la iglesia. Claro, la presentación del Hijo de Dios ya comunica a la congregación en Tiatira que las cosas no estaban bien. Algo pasa. Él vio algo en los corazones que no toleraba y que viene a juzgar. Esa es la idea. Tremendo. Así se presenta el autor. Vamos a ver la aprobación.
Siempre decimos, si es la iglesia de Cristo, entonces no puede estar todo mal y tampoco puede estar todo bien, hasta que estemos en gloria. Pero así era el caso de Tiatira. Hay cosas que estaban presentes en la congregación que el Señor elogia, aprueba. Noten, verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Con sus ojos de fuego, sus pies de bronce, el Cristo que todo lo sabe, que todo lo ve, se acerca a la iglesia a hacer un control de calidad de sus obras. Y en primer lugar, elogia que aquí en Tiatira los hermanos estaban mostrando amor. Ustedes saben que el amor en la Biblia es más que un mandamiento, es un derramamiento. ¿Por qué? Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, desde el día que Dios te salvó y que Dios me salvó, su amor ha sido derramado en nuestras vidas. Por lo tanto, a la iglesia no le va a faltar amor. Nunca. Lo que lamentablemente hacemos muchas veces es, por nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra visión ombligo, frenar las manifestaciones de ese amor. Pero en Tiatira no. En Tiatira fluía el amor de Cristo entre cristianos. Es como que el Señor va tildando, haciendo un control de calidad y dice, en cuanto al amor, aprobado. En segundo lugar, vemos ahí que los santos en Tiatira son elogiados por su fe. La palabra que se traduce fe significa fidelidad, lealtad, confiabilidad. Aquí, como está asociada, fíjense, con las obras, se refiere a la expresión visible de esa fe. Tremendo, ¿eh? Según Deuteronomio 7:9, Dios es fiel. En Apocalipsis 1:5 a Jesús se lo llama el testigo fiel. Y el Espíritu Santo fructifica en nuestros corazones, entre otras cosas, fe o fidelidad, según Gálatas 5:22 y 23. Así que cuando una iglesia es fiel, está reflejando el carácter de su Señor. Y en este aspecto, la iglesia en Tiatira, otra vez, pasó la prueba. Había mucha gente fiel. Qué lindo eso. En tercer lugar, vemos allí que los hermanos allí son aprobados por su servicio. La palabra que se traduce servicio es diaconía. ¿A qué te suena? A los diáconos. A los diáconos. La palabra diaconía significa ayuda, ministerio, colaboración. No significa jefe supremo. Nada, un chiste. Es un chiste bautista eso. La evidencia de la conversión de los tesalonicenses, por ejemplo, dice Pablo, fue que ellos dejaron de adorar a los ídolos muertos para servir, diaconía, al Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos de salvación, hablamos de servicio también. Cuando el siervo de los siervos, que a pesar de ser Dios, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, vive a través de nosotros, nosotros servimos a los demás. Y la iglesia en Tiatira, en tercer lugar, salió aprobada también en esto. En cuarto lugar, los hermanos allí en Tiatira mostraban paciencia. ¿Ven allí? Este es el fruto también del Espíritu Santo que permite a un creyente, lo capacita para soportar el peso de la prueba sin rendirse, sin quebrarse. Porque así es Dios y su Espíritu en nosotros. Y parece que en Tiatira, a pesar de todos los líos que vivía la iglesia con esta mujer y sus seguidores y la falsa doctrina y la confusión y la murmuración y todo lo que eso generara, había personas fieles que aunque sufrían la situación, no se dejaban doblegar por ella. Y encima todos estas cuatro virtudes espirituales brillaban en un marco de crecimiento y de desarrollo espiritual.
Porque ¿qué dice allí? Conozco que tus obras postreras, o las últimas, las más recientes, digamos, son más que las primeras. O sea, la cosa en Tiatira va en aumento, ¿sí? Ese es el tema. Y nosotros sabemos que muchas personas comienzan su vida cristiana con una tendencia creciente en el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Pero cuando pasan los años, a veces esto no es así. Así que las obras de los hermanos en Tiatira eran movidas por el amor, hechas en fidelidad, dinamizadas por el servicio humilde al Señor y llevadas a cabo con perseverancia, con paciencia. Uno dice, es la iglesia ideal. ¿Qué problema tiene esta iglesia? Como para que el Señor envíe una carta tan dura. Vamos a verlo. Verso 20, la amonestación ahora. Tengo unas pocas cosas contra ti. En el original no figura esa frase, pocas cosas. Tengo unas cosas contra ti, sería. Y aunque fuesen pocas también, no significa que porque sean pocas no sean peligrosas, ¿no? Esto es como el veneno que yo tengo dentro de un gel para hormigas, ¿no? En su composición química atrás uno lee 98% material inerte, 2% ácido ontobórico. O sea que ese 2% de veneno es suficiente para matar a las hormigas. Así son las cosas que a veces se toleran en las iglesias. Aunque sean pocas, son suficientes muchas veces para arruinar su salud, su bienestar espiritual. ¿Cuáles son esas pocas cosas? Dice allí que toleras. La iglesia tolerante, ¿ven? En Tiatira. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A diferencia de Esmirna, el problema de esta iglesia no era la persecución externa, sino la tolerancia en su interior. Noten la acción de esta mala mujer allí, que se define mediante dos verbos, enseñe y seduzca. Es decir, que esta mujer traía una enseñanza a la iglesia que le servía de tropiezo a los siervos de Dios, dice el texto. ¿Notaron eso? A los siervos de Dios. Creo que por eso es que Cristo le da el seudónimo de Jezabel, por su carácter malvado, ¿no? Muy similar, muy parecido al de aquella perversa reina, la esposa de Acab, rey de Israel, que ustedes saben que hizo tropezar a toda la nación, fomentando el culto a un dios pagano, Baal. Esta persona estaba haciendo lo mismo en la iglesia en Tiatira. Según verso 24, y es importante que aunque sea vaya con su vista ahí, muchos no aprobaban el ministerio de esta mujer. ¿Ven? Dice a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina. ¿Ves? No la retienen, no quieren saber nada con eso. Muchas personas no aprobaban el liderazgo de Jezabel en la iglesia, pero lamentablemente todos la toleraban. Y esa es la recriminación del Señor. Quizás ya me imagino el cuadro, al intentar confrontar a esta mujer, llamarla al arrepentimiento y a todos sus seguidores también, la respuesta que escucharían es: no toques a la ungida de Jehová. Yo estoy seguro que se movería en la impunidad con frases como estas. La gente que la rodeaba estaría bien adoctrinada, sabría cómo cuidarla con argumentos piadosos, cómo justificar su pecado con textos bíblicos pero sacados de su contexto. Estoy seguro de eso. Es lo que sucede hoy también. Pero la Biblia no dice que tenemos que responder así a personas como Jezabel o Diótrefes, como ellas. No. En 1 Timoteo 5:20 se nos dan instrucciones bien claras. Dice a los ancianos o pastores, ¿no?, que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y en Tito, capítulo 3, verso 10, se añade más instrucción. Dice: al hombre que cause divisiones
después de una y otra amonestación, deséchalo. Así que no hay que decir, bueno, no toques al ungido de Jehová, Dios se encargará de él, nosotros debemos amarlo. Esa no es una respuesta bíblica. La respuesta bíblica sería, vamos a confrontarlo en amor una vez. Si no escucha, lo vamos a confrontar en amor otra vez. Y si no escucha, hay que desecharlo, dice la palabra de Dios. No puede seguir liderando la iglesia de Cristo de esa manera. La tolerancia, qué tremendo pecado. Tremendo. Disfrazado de amor a veces, disfrazado de espiritualidad a otras. Noten, hay más cosas allí. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Un profeta, hermanos, era alguien que recibía revelación de parte de Dios y era responsable de transmitirla tal cual, textual, literalmente, a las iglesias. Ese ministerio profético, apostólico del Nuevo Testamento fue necesario para la etapa fundacional de la iglesia, donde Dios estaba regalando su palabra a sus hijos. En Efesios 2:20 Pablo lo dice de esta forma, que los santos, las iglesias, son edificados sobre el fundamento, o la base sería, de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Ustedes saben que el fundamento en un edificio se establece una sola vez. ¿Y en qué etapa de la construcción? Al principio. Así también fue necesario para establecer la base doctrinal de la iglesia al principio, en su etapa de fundación, el ministerio de estos hermanos. Pero una vez que Dios ya nos ha dado toda su revelación contenida en su palabra, una vez que el fundamento fue establecido, ahora, según 1 Corintios 3, todos nosotros somos llamados a edificar la iglesia encima de ese fundamento, no a poner nuevo fundamento. Ya no es necesario el ministerio de personas que traen nueva revelación de parte de Dios, porque Dios ya nos la ha dado toda en su palabra. Alguien dijo así sabiamente, si la revelación que traen es contraria a la Biblia, entonces es herejía, hay que desecharlo, claramente, ¿no? Aunque se autoproclame profeta, apóstol, vaya a saber qué más. Pero si la revelación que trae es conforme a la Biblia, entonces es innecesaria, porque ya estaba en la Biblia. No necesitamos nueva revelación. La iglesia necesita obedecer la revelación que ya Dios le ha dado. Pero Jezabel se llama a sí misma, dice allí, profetiza. Y saben, esta es una característica de los líderes sectarios. Se autoproclaman líderes. Sin importar si alguien los examina en su teología, los elige o encomienda por su piedad de vida, por la piedad que quizás muestren los integrantes de su familia, como la Biblia dice que hay que hacer. Estas personas de la nada suben a una plataforma y dicen, soy profeta, Dios me llamó a hacerlo. Y lo peor de esto, ¿saben qué es? Es que justamente apropiándose de ese título precioso de la Escritura, pretenden hacerle creer a las personas que traen nuevas revelaciones de parte de Dios con el mismo nivel de autoridad que las Escrituras. Y así era esta mujer, yo ya me la imagino. Tengo palabra de Dios para aquí, para Tiatira. ¿Saben que si yo lograría convencerlos de que yo tengo comunicación directa con Dios y traigo revelación nueva de parte de Dios para ustedes, ustedes a mí me tendrían que obedecer ciegamente? Porque si me desobedecieran a mí, en ese caso estarían desobedeciendo a Dios, quien supuestamente me ha dado esas revelaciones. Así son estas personas. Convencen a los hermanos o a las visitas, o sea, a la gente que está en las iglesias, de que traen palabra nueva, fresca, de parte de Dios, como si esta palabra no fuese fresca.
ni suficiente. Y la gente les obedece, como pasaba acá en Tiatira, había un montón de seguidores de esta mujer. Noten además que ella ejercía una plena autoridad sobre toda la iglesia. Dice el texto ahí que le enseña a los siervos a fornicar. A los siervos, a los que ministraban en la iglesia. Fíjate, tenía autoridad sobre el liderazgo de la iglesia para enseñarles. Esto es otra característica de los líderes sectarios, que no les importa lo que dice la Biblia. Ellos hacen lo que quieren hacer. En 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 2 y Tito capítulo 1, verso 6, se dice con claridad que el pastor debe ser marido de una sola mujer, eso, y no dice esposa de un solo hombre. Todos los pronombres son masculinos allí. Dios le ha dado el privilegio a las hermanas de hacer todo tipo de ministerio en su obra. Y gloria a Dios por las hermanas fieles, solteras o casadas, que sirven al Señor de todo corazón en muchísimas áreas de la obra. Pero Dios ha relegado el oficio de pastor maestro de la congregación claramente para aquel hombre a quien Él haya llamado, o aquellos hombres, mejor dicho, a quienes Él haya llamado. Pero cuando la iglesia quita o permite que alguien le quite la autoridad total, final a la Biblia, se la está entregando a alguien más, a una persona o a varias, con todos los riesgos que esto implica. La autoridad del liderazgo, hermanos, comienza y también termina con la Escritura. Nunca se olviden de eso. Miren, hay más. Esta mujer dice que enseñaba, versículo, 20, ¿no? Enseña y seduzca a los siervos del Señor, dice, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y uno dice, para. ¿Cómo puede pasar eso en una iglesia? Encima, en los siervos del Señor. La palabra se traduce siervo, ahí es doulos, es la que conocemos como la que identifica a los cristianos que han rendido su voluntad a la del Señor. ¿Cómo puede ser que pase esto en la vida de los siervos? ¿Cómo puede un siervo de Dios que ha rendido su voluntad a la suya, a la de Dios, comer cosas sacrificadas a los ídolos, tolerar la inmoralidad? Bueno, estas cosas, ¿cómo puede ser? Bueno, hay una explicación cultural, sin duda, que es importante entenderla, ¿no? En el tiempo en que se escribe este libro de Apocalipsis, Tiatira, aunque era una ciudad muy chiquitita, llegó a ser un importante centro comercial. La ciudad en aquel entonces era conocida por la existencia de numerosos gremios que agrupaban diferentes trabajadores de diferentes rubros de producción. El aficionado a la arqueología William Ramsay desenterró inscripciones en las cuales se hace mención, miren esto, a los gremios de alfareros, curtidores, panaderos, herreros, comerciantes de esclavos, productores de lana y de púrpura. Lidia, que según Hechos 16, escuchaba atentamente al apóstol Pablo y se llega a convertirse con toda su familia, era vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Y era proveniente de la ciudad de Tiatira. Así que esto está corroborado por la arqueología y por la Biblia. Bien, el tema es que para mantener un trabajo, y para ser honesto, para no ser excluido del sistema, literalmente, porque así operaban, las personas tenían que obligatoriamente asistir a fiestas que se organizaban en honor a la deidad patrona de ese gremio, las cuales siempre terminaban en inmoralidad sexual. Siempre el menú allí era los restos de la carne que se ofrecía en adoración a sus ídolos. El dilema de los cristianos es muy parecido a lo que pasaba en Pérgamo. El dilema de los cristianos entonces era: o asisto a estas fiestas y conservo mi trabajo, mi fuente de ingreso, mi seguridad económica, no sé, o
desisto, porque no quiero participar de esas cosas, pero se viene abajo mi economía. Y ahí estaban los hermanos peleando por ver a quién Dios iban a adorar con sus vidas. Al Dios de los cielos que les había salvado o al Dios dinero que exige todo en su perverso altar para ser adorado. Todo exige el dinero. La familia, los amigos, la iglesia, el ministerio, la oración. Todo hay que ponerlo al altar del dinero. Todo hay que sacrificarlo si uno quiere servirle. Y ahí estaban los hermanos peleando en su corazón. Y ahí aparece Jezabel. Ella vio una grieta tremenda aquí para meterse. Jezabel desviaba a los siervos del Señor diciéndole que no solo podían, sino que debían asistir a esas fiestas. Imagino a Jezabel diciendo, bueno, hermanos, Dios me ha dado palabra fresca para ustedes. Traigo una nueva revelación. Él me ha mostrado que el dinero que hay que llevar a casa es más importante que la adoración de su nombre, que la vida en santidad. Él me lo ha mostrado. Así que, hermanos, vayan tranquilos a esas fiestas y conserven sus trabajos. Quizás Jezabel, vaya a saber, ¿no? Especulemos un poquito. Tenía intereses comerciales o tal vez políticos con algunos de estos gremios, ¿no? Quizás los más importantes en Tiatira. Entonces me la imagino amenazando a las personas fieles de la iglesia con ser denunciadas ante estos gremios si ellos se negaban a asistir a esta fiesta. Lo cierto es que su pecado fue promover un estilo de vida que permita al cristiano, por un lado, servir en la iglesia, comillas, y pecar fuera de ella. Pero saben, la palabra es tan clara al respecto. No podemos pecar y adorar a Dios en forma que le agrade a la vez. Dios rechaza el servicio hipócrita. Dios rechaza todo lo que se ofrece cuando proviene de un corazón dividido, de un corazón que intenta servir a dos señores sabiendo que la Biblia dice que no se puede. Ya en el año 790 a.C., Dios, a través del profeta Amós, dijo a su pueblo que vivía de esta forma: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5, 23, 24. En otras palabras, dejen de cantar, dejen de tocar sus instrumentos hasta que se arrepientan y enderecen sus vidas en la justicia del Señor. ¡Wow! Es muy fuerte. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, en el capítulo 1, verso 13, escribió de parte de Dios al mismo pueblo: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, dice Dios. Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow! Lo que Dios le está diciendo a través del profeta Isaías a su pueblo es: no puedo soportar sus cultos de adoración. No puedo tolerar sus fiestas supuestamente dedicadas en mi honor. No puedo tolerar sus asambleas cada vez que se reúnen. No me gusta lo que hacen, no me gusta lo que cantan, no me gusta lo que dicen. Tremendo. Es tremendo esto. La iglesia, cuando menosprecia la santidad de Dios, comienza a hacer estas cosas. Comienza a servir para el ojo del hombre. Y mientras que la música sonara bien allí en Amós, capítulo 5, y la gente cantara bien y los instrumentos estuviesen afinados,
En apariencia estaba todo bien. Y allí en tiempos de Isaías, bueno, mientras que la gente se reuniera, ¿no? En adorar a Dios, ofrecieran sacrificios de animales y esas cosas, bueno, estaba todo bien. Pero no es así. No es así. La tolerancia al pecado en mi corazón, en tu corazón y en el de una congregación entera, hermano, no agrada a Dios. Es imposible. Una iglesia que tolera lo que Dios no tolera no puede agradar a Dios. Si hay algo que está claro en esta carta es eso. Es más, miren la dureza de corazón de esta mujer. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Porque Dios es así, ¿eh? Pero no quiere arrepentirse. Dios va a anunciar juicio en los versículos siguientes. Y uno se da cuenta a la luz de este texto que leímos, que la ira de Dios no es precipitada. No es que Él entra en cólera así de la nada, como a veces hacemos nosotros. Él no pierde el control. Él quiere que el pecador se arrepienta y viva. Y le da tiempo para eso. Pero cuando las personas se endurecen y desprecian sus avisos, ellas mismas eligen ser disciplinadas por el Señor. ¿Saben si algo que he aprendido en las lecturas bíblicas? Es que Dios, antes de juzgar, concede tiempo para el arrepentimiento. Y a veces mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. ¡Puf! Y siempre digo, menos mal que Dios no es como nosotros, porque nosotros hubiésemos declarado, desatado su juicio muchísimo tiempo antes que Él. Esto lo hace con su pueblo, pero también con los que no pertenecen a su pueblo. No sé, piensen en el diluvio. Dios dice, voy a enviar un diluvio, voy a exterminar al hombre, porque constantemente su corazón se va tras el pecado. Y no es que terminó de decirlo y ¡bum!, comienza a llover. No, le dio 120 años. 120 años de tiempo para que se pudieran arrepentir. Y en el medio Noé, que Pedro nos cuenta en su primera carta que fue un pregonero de justicia todos esos años. Estaba predicando el Evangelio. Arrepiéntanse. Créanle a Dios. 120 años, hermano, pero piensen en el pueblo de Israel. En el año 1445 a.C., les anuncia que si ellos desobedecían su palabra, iban a ser esparcidos por todas las naciones. Sus enemigos los iban a derrotar. Sus campos no iban a florecer ni fructificar. Bueno, Dios hizo eso, ya sabemos, con Israel. Pero lo hizo casi 860 años después. ¿Escucharon bien? 860 años después, cuando en el 586 trae a Nabucodonosor, porque el libro de Lamentaciones se encarga de que sepamos que fue él, y destruyese el templo y la ciudad. 860 años en el medio, profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, advirtiendo, advirtiendo y advirtiendo. Yo me imagino una balanza de 2 platos, traten de imaginársela conmigo. Debajo de uno de estos platos, imagínense que hay un interruptor, un botón, que al ser contactado hace sonar una alarma. Imagínense algo así. ¿Bien? El pecado se coloca de este lado de la balanza. Entonces la balanza se va inclinando de a poquito. De a poquito. El pecado no se confiesa, se tolera, se practica, se ama. Y uno se termina jactando de eso, ¿no? Hasta que el plato toca el interruptor, se anuncia el juicio de Dios y en su soberanía Él lo lleva adelante. Yo me preguntaba, al meditar en estas cosas, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Claro, Dios no nos va a dar ni a vos ni a mí 860 años de plazo, ni 120, porque nuestra vida no es tan larga aquí en la tierra. Pero ¿cuántas veces desoímos los llamados al arrepentimiento de parte del Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces dijimos,
mañana lo hago. ¿Cuántas? Ustedes saben que espiritualmente hablando mañana es nunca. ¿Cuántas veces, cuántos sermones habrán bajado de los cielos, cuántas predicaciones por internet, cuántos mensajes directos de parte de Dios a través de tu lectura bíblica, de la mía, cuántos hermanos que nos habrán advertido, cuántas veces habremos rechazado el compasivo y tierno llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos habremos tapado los oídos echándole culpa a otras personas? Solo Dios sabe. Bueno, vamos a las advertencias rápidamente. Versículo 22. Dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay 3 grupos aquí distintos, o personas distintas, sobre las cuales el Señor va a ejecutar juicio. En primer lugar es sobre Jezabel, dice allí el verso 22, la arrojo en cama, he aquí, la idea es ya lo estoy por hacer, estoy viniendo. El juicio comienza con ella porque la influencia que ella tenía sobre la congregación era mayor que la de otros, claramente. Por eso Jesús dijo que es mejor morir ahogado en el río que hacer tropezar a los pequeños que creen en Él. Jezabel, es la idea allí, sería arrojada en una cama, dicen los estudiosos, del dolor, de la enfermedad. Jezabel quedaría postrada. Después, el Señor desata su ira santa y amorosa sobre los adúlteros, dice allí. Noten. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Este segundo grupo, como después vamos a ver, es llamado al arrepentimiento, seguramente identifica a aquellos siervos de los cuales leímos con anterioridad, que escuchando a esta mujer comenzaron a participar de estas fiestas y de todo lo que viene detrás de ellas. Este primer grupo entonces identifica a los creyentes, a los siervos de Dios, que es tremendo, que se han confundido, que han tropezado con un liderazgo impío. Para ellos, tribulación. El término que se traduce ahí, tribulación, ustedes saben que habla de una pesada carga en la conciencia y en el corazón. Es la asfixia del alma. Bueno, Dios muchas veces, lo hemos visto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, usa muchas veces la falta de paz, la culpa, el temor, los problemas recurrentes, las aflicciones como herramientas de disciplina para atraer a sus hijos, no para destruirlos, sino para atraer a sus hijos a sus brazos otra vez. Y pensemos en nuestra propia vida. Hemos experimentado el dolor, la culpa, la angustia de vivir lejos de Dios, solo para después comprender en su bondad y gracia, misericordia preciosa, que Él estaba detrás de eso, obrando en nuestro corazón y guiándonos al arrepentimiento. Noten, otra vez la gracia de Dios se manifiesta en medio de tanta tensión de esta carta, verso 22. Yo voy a hacer esto con mis siervos descarriados si no se arrepienten, dice, de las obras de ella. Hermano, el arrepentimiento, ustedes saben, es girar en U, es dar la vuelta, es dejar el camino de pecado, en este caso todas las seducciones de Jezabel y el hecho de tolerarlas y volver por el camino del Señor, confrontar a Jezabel, velar por la santidad de la iglesia, amar a Cristo, servir a Cristo, otra vez. Y sobre un tercer grupo el Señor también va a derramar, dice allí, su ira,
pero este grupo está sentenciado. Eso es, a mí me sorprende esto, me impacta. A sus hijos heriré de muerte. Claro, parece que el adulterio espiritual, digamos, entre esta gente, Jezabel y sus discípulos, y los siervos que se confundieron, tropezaron con sus enseñanzas livianas y esas cosas, dio a luz una generación de hijos, de discípulos, digamos, que eran militantes de ella, que defendían su doctrina. Ya me los imagino, debatiendo y peleando por todos lados, defendiendo a Jezabel. Toda Jezabel tiene un grupo así alrededor, si no, no podría moverse ni prosperar. Para ellos no hay posibilidad de arrepentimiento, eso me llama la atención. La alarma sonó, ¿se acuerdan? Piensen en la balanza, llegó a un límite. El límite lo establece Dios, ese límite no lo establezco ni yo ni ustedes. Nosotros temblemos y amemos a Dios, seamos prontos para confesar nuestro pecado. Pero que Dios interviene en su iglesia, lo hace, sí, lo hace. ¿Cuál es el propósito de este juicio tan severo? Bueno, ahí dice, y todas las iglesias sabrán, todas las iglesias sabrán que yo soy, dice el Señor, ¿no?, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que este juicio duro contra la iglesia en general y personas en particular tiene varios propósitos. Por un lado, remover la cizaña del trigo. Por el otro, revelar a Cristo. Él se va a manifestar, las iglesias van a entender, no solo saber, sino experimentar que Él es el que discierne la mente, el corazón de las personas. Él es el que lo ve todo, Él es el que sabe absolutamente todo y por ende es el que va a dar a cada uno según sus obras. Como ni vos ni yo sabemos todo de las personas, no estamos capacitados para hacer su tarea. Pero como Él conoce todo de nosotros y de todas sus iglesias y de todo el planeta que ha creado, Él va a dar a cada uno según sus obras. Por eso no tenemos que especular con estas cosas, tenemos que adorar al Señor por estas cosas. Ustedes saben que en algunas rutas argentinas, seguro que lo vieron, pueden observarse, digamos, a veces al costado del camino, de manera cartel, a veces sobre el asfalto mismo, estrellas amarillas, no sé si las notaron, con el nombre de alguna de las víctimas de algún accidente vial que ocurrió en ese lugar. ¿Por qué hacen esto? ¿O para qué hacen esto? Para que los que vamos todavía vivos manejando, lo hagamos con precaución. Bajemos un cambio, la velocidad un poquito, ¿no? Esa es la idea, es el impacto académico que tienen estas cosas, es tremendo sobre los conductores. Mucho más que si alguien se pone al lado y le dice, baja la velocidad, pórtate bien al volante. Esto es igual. Sería ideal que todas las personas aprendiésemos a temer a Dios por lo que Él dice su palabra y listo. Pero a veces Dios tiene que, como lo dice en Hebreos 12, disciplinar a los que ama y emitir juicios sobre aquellos que son cizaña dentro de la iglesia, que no son de Él. Bueno, ¿cuál es el consejo? Noten versos 24 y 25. A vosotros, a ese grupito fiel, a cuantos no tienen esta doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Todo el mundo debate qué significa esa expresión, las profundidades de Satanás, pero por contexto y por, digamos, el título que se arrojó a sí misma esta profetisa me parece que se puede deducir. Lo que Cristo está diciendo con esa expresión es, ustedes, grupo fiel, que no escucharon a esta mujer, retengan lo que ya tienen, ¿no? Porque lo que pretendía revelar esta nueva mujer como palabra de Dios, en realidad no venía del Señor, sino de Satanás. Y ella se habrá presentado en la congregación como una mujer que traía
profundas y novedosas enseñanzas, como hacen estas personas. Pero el efecto de esas profundas enseñanzas no fomentaba la santidad dentro de su pueblo, sino el pecado. Por lo tanto, no venían del Señor, venían de Satanás. Esas eran las profundidades de Satanás, las que ella pretendía revelar, seguramente. ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, no se les impone otra carga que la de, versículo 25, retener lo que ya tenían, hasta que el Señor intervenga. Jezabel se gloriaba de poseer, ¿se acuerdan? Una nueva revelación de parte de Dios. El Señor le dice a su iglesia, a esos pocos fieles, ustedes aférrense a la revelación que yo les estoy dando. Retengan el mensaje que han creído siempre. Y así, este mismo consejo pasa por todas las Escrituras. En tiempo de plena apostasía y confusión religiosa, Judas aconsejó a las iglesias, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 17, el joven pastor Timoteo, que ministraba en Éfeso en un tiempo donde la gente ya se apartaba de la verdad y prefería oír fábulas y a maestros que no venían de Dios, le aconsejó, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En otras palabras, Timoteo, cuando la iglesia está metida en un mar de apostasía, no precisa nueva revelación de parte de Dios. Lo que precisa es obedecer, creer y obedecer la revelación que Dios ya le ha dado. En otras palabras, no hay que inventar nada nuevo, hay que ser obedientes a Dios. Retengan eso. Y como en todas estas cartas, uno piensa cuando llega a este límite que, bueno, ahora sí, desde los cielos baja un rayo, consume la iglesia y se acabó todo. No es así. Miren cómo terminan todas las cartas. Con palabras de aliento, tremendo. Dice, verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, básicamente le va a dar dos cosas, autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, dice el verso 28. Bueno, el vencedor ya lo hemos probado claramente, es aquel que por su fe está vinculado a Cristo, quien ha vencido la muerte, a Satanás, al pecado. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí se agrega una característica de los creyentes. Ellos guardan las obras del Señor hasta el fin. Tremendo. La perseverancia en la fe es una evidencia de que hay salvación. Pero la falta de perseverancia en la fe es una evidencia de que no hay salvación. 1 Juan 2:19 dice eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí no está hablando, hermano, que se cambia de iglesia, guarda. Ahí está hablando de personas que revelaron su incredulidad a través de la falsa doctrina que predicaban. Digo esto porque a veces pastores usan este texto para hablar mal de las personas que se fueron. Se fueron porque son incrédulas, dice. No, no está diciendo eso. Lo cierto es que al que persevera, al vencedor, al que llegue al final de la carrera, sostenido por el Señor, impulsado por su Espíritu, a hacer sus obras, dice allí, se le promete autoridad sobre las naciones o autoridad para gobernar. Esto está extraído del Salmo 2, 7 y 9. Allí se nos cuenta que el Padre le dará al Hijo por herencia a todas las naciones. Él vendrá, instaurará su reino y Él las gobernará con vara de hierro. Lo que acá se promete al vencedor es colaborar con Él en esta tarea. Y yo veo acá una paradoja. Jezabel se ensoberbeció sobre la iglesia, pretendiendo ser su cabeza. Quiso ser la autoridad de la iglesia, pero va a ser humillada, va a ser arrojada en cama. Pero los santos acá, esos poquitos fieles que se humillan, se arrepienten, obedecen,
serán exaltados a una posición de autoridad en su reino. Y es lo que la Biblia enseña siempre. Dios resiste ¿a quién? Y le da su gracia ¿a quién? Hermano, temamos y pasemos al grupo de los que no les cuesta humillarse debajo de su palabra para obedecer y adorar, y no les cuesta humillarse, ponerse debajo de los demás para servirles. Y lo último es hermoso, porque dice el verso 28, y le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22, 16, se especifica con claridad quién es la estrella de la mañana. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, dijo Jesús. Como escribió alguien, aunque la luz de Cristo ya ha resplandecido en nuestros corazones para salvación, se nos promete que un día le veremos en toda la plenitud de su gloria. ¿Qué se le promete a el vencedor, al que persevera hasta el fin por los méritos de Cristo y la obra de su Espíritu en él? Disfrutar la vida con Cristo. La plena comunión con Cristo. Te daré el gozo de ver a Cristo. Te daré el gozo de vivir en comunión con Cristo. ¿Qué más querés? ¿Qué es eso? ¿Hay algo más grande que esto? ¿Hay algo más importante que esto? Alguien dijo, hay 3 cosas que nos van a sorprender cuando lleguemos al cielo, ¿no? La primera es por los que van a estar allí. Nos vamos a sorprender. La segunda es por los que no van a estar allí. Y la tercera sorpresa es que estemos nosotros allí. ¿Qué hace, preguntaría un ángel, Mariano en el cielo con Cristo? No lo merece, no es digno de estar ahí. La respuesta es, Cristo intercede por nosotros. Cristo, hermanos, vivió 33 casi años sobre esta tierra, demostrando su justicia al obedecer la ley perfectamente. Murió en lugar de los injustos, pagando sus deudas, su condena en la cruz. Resucitó victorioso y hoy puede imputar esa justicia que demostró tener a la cuenta de los injustos y tan injustos como yo y como vos. Cuando estos creen en Él, confían, se abandonan a Él, descansan en Él y se arrepienten de su pecado. Esa es la respuesta. Cristo. ¿Saben? Este libro, según el capítulo 1, verso 1, es la revelación de Cristo. Y aquí, en esta carta, Cristo se nos da a conocer de una manera no tan popular, pero real. Se nos da a conocer como aquel que está dispuesto a hacer lo que sea para santificar a su iglesia. A veces incomoda eso, pero es lo que necesitamos. Para el cristiano, la verdadera vida es la vida de comunión con Él. Para el cristiano, la felicidad está de la mano de la santidad. Para el creyente, Cristo es su mayor tesoro. Y aunque suena dura la carta, persigue este fin de que anticipemos caminar por fe hoy, por vista mañana, con aquel que es la estrella de la mañana.